El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos, y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no recogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más de unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de recoger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues la cosa ya va a mayores. El tema de la curación en el nombre de Jesucristo de aquel hombre paralítico que estaba pidiendo limosna junto a la puerta hermosa del templo de Jerusalén. No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Y le levanta, y aquel hombre, dando brincos, dice la Escritura, y alabando a Dios, entra en el templo, sanado completamente. Ante el estupor de la gente hay unas palabras de Pedro: que todo el mundo sepa que no por nuestro poder, sino por el de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Preferisteis a un asesino. Sé que lo que hicisteis fue la ignorancia, tanto vosotros como vuestras autoridades. Habla en una autoridad. Una misma palabra será dicha también ahora que viene, pues los que mandan, jefe de la guardia, sacerdotes, saduceos, indignados, porque interesante lo que dice San Pedro. Por haber hecho bien a una persona. Aquel señor era un paralítico y ahora cura. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces, jefes del pueblo y ancianos, le hemos hecho un favor a un enfermo y nos interrogáis hoy. Para averiguar qué poder, pues que todo Israel sepa que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis. Las mismas palabras que el domingo de Pentecostés, ante aquella multitud, que está allí delante, con aquellas conversiones, a quienes se les dicen estas palabras, no han estado presentes en el momento de la crucifixión de Jesucristo en el Gólgota, a las afueras de Jerusalén, el Viernes Santo. Y tú y yo no hemos estado tampoco. También es para nosotros esta palabra maravillosa, porque estar en el cuerpo de la Iglesia es un lugar donde se nos ha dado un perdón y una misericordia gratuitamente
a mí y a ti, asesino de Dios. Aquí no estamos lo mejorcito de cada casa y los más buenos y estupendos y chiflauticos, sino personas con todas nuestras debilidades, que no son pocas. Y el Señor ha tenido a bien y misericordia que tú y yo pues podamos estar en este cuerpo maravilloso que es la Iglesia, santa y pecadora, pero no 50-50, cuidado, no en paridad, porque la santidad es la de Cristo. Y el pecado es el nuestro. Y su santidad, en mucho, está por encima de toda la realidad de miseria. De obispos y de curas y de cardenales y de quien sea. Está Él, que ha resucitado, ha vencido el pecado y la muerte. Y en su resurrección nos ha devuelto la vida y la alegría. Y se le habla. Y Él es la piedra angular, la que sostiene cuando hay el arco, la piedra que sostiene para que el arco no caiga. Angular. Nuestras iglesias góticas suelen tener adornadas. Vayamos a la catedral, vayamos a Santa María del Mar, vayamos a estas iglesias que son emblemáticas de nuestra ciudad y de tantos lugares donde existe el gótico, la piedra adornada. Jesucristo es centro. Y no hay ningún otro bajo el cielo que se haya dado a los hombres la capacidad de la salvación, porque viene de Él, solo. Total y absolutamente, porque Él ha vencido la muerte y el pecado. Y hoy es el día estupendo que cuando San Agustín nos hace las matemáticas, pues invito a todo el mundo que tenga el móvil en la parte donde sale para hacer las operaciones de suma, resta y división y multiplicación, pues cómo sale los 153 peces gordos. Porque, perdona, 153 peces para un pescador es una birria, ¿se entiende? Aquí no estamos, o sea, el lenguaje del Evangelio no es una fotografía, no es el locutor que está explicando la jugada del fútbol, de quién se la pasa a quién y cuándo se mete el gol. Esto es explicar unos hechos. Aquí se está siempre dando una palabra que tiene un contenido. Echad las redes a la derecha. El mismo lago tiene agua aquí que aquí. El agua no es distinta, no es que aquí sea sólida y allí es líquida. Por tanto, todo tiene una intencionalidad, una causalidad, un porqué profundo, sobre todo en San Juan. El cual, a partir de aquel texto, en este caso de Mateo, recordemos el capítulo 25, el juicio universal: venid vosotros, benditos de mi Padre, a los de su derecha. Heredad el reino eterno reservado para vosotros. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Porque en la primera pesca, porque esta es la pesca después de la resurrección, antes de la resurrección hay una pesca milagrosa. Remad mar adentro, echad las redes, indistintamente, ni derecha ni izquierda, echad las redes. Y las llenaron. Hicieron falta 2 barcas y las redes se rompían, que aquí no se rompen. No se rompió la red, porque aquí se está hablando de la realidad celeste. Y los 153 peces gordos, de aquí viene la expresión, significa la cantidad extraordinaria, maravillosa de bienaventurados, que no son 153, sino del cual este número es símbolo, porque San Agustín llega a este número 153 por sumar el número 17 en sí mismo. Porque dice, ¿quién es el cristiano? El que vive los 10 mandamientos en los 7 dones del Espíritu Santo. 10 más 7, 17. Sumando el 17, ¿qué significa sumar el 17? Es 1 más 2, más 3 más 4, más 5 más 6, más 15, más 16, más 17, le ponen la rayita debajo. ¿Cuánto sale? 153. Y así San Agustín dice que el 17 es el número del cristiano.
puede ser también de un autobús, ¿me entiendes? Pero es un lenguaje que San Agustín usa. Un hombre también que se pasaba 8 horas diarias escrutando la palabra. Y el escrute de la palabra da una capacidad de riqueza, de interpretación de cosas que el Señor te dice que es una cosa bárbara. Que el Señor te habla. Escrutar los textos. Y esto San Agustín es un maestro. Y por ello sus homilías eran tan interesantes. Y por esto quien tenga las homilías de San Agustín editadas por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, están las homilías, es interesante ver cómo hay los paréntesis. Entre paréntesis, aplausos. Entre paréntesis, risas. Porque los emanuenses, o sea, San Agustín no iba con el sermón preparado, con un papelito. Hablaba y 2 o 3 emanuenses escribían y luego juntaban para que hubiera una versión que el que le faltaba esta palabra la tenía el otro emanuense. Y por esto tenemos las risas y los aplausos que despertaba San Agustín en aquella multitud, en aquel pueblo de Dios de Hipona, aquel santo obispo. Pues tantos aspectos de la predicación, pues a base del texto, pues él busca interpretación, lenguaje, y el Señor te alimenta. Almorzad. Tiene preparadito el fuego y el pan, los peces. Dar. Dádiva, don. De aquí viene la palabra mona, la famosa mona de Pascua nuestra, ¿verdad? Que es este dulce que tenemos. Munus, de la palabra munus, latina, don, obsequio, regalo. Es el regalo de la vida nueva en Jesucristo. Hay toda una realidad también de pastelería, de comida, de dulces, porque gustate y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él.